Subvención económica a favor del Comité de Electrificación del Centro Poblado San Isidro Vegeta por el monto de 8.000 soles con la finalidad de cubrir los gastos para el plan de monitoreo de electrificación de la segunda etapa presentado mediante expediente número 109772 de fecha 5 de agosto del 2016. Cuenta con proforma 023-2016 de la empresa Arquetipo SAC, proveído número 1851 de la Sugerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, informe número 1735-2016 de la Gerencia de Administración y Finanzas e informe legal 758. Se ha invitado para la sustentación del presente punto al gerente de Economía, economista Pedro Cela Casaberna, quien se encuentra con nosotros. Estamos con la solicitud del Centro Poblado San Isidro Vegeta, segunda etapa, donde solicitan un plan de monitoreo arqueológico para su electrificación. Como ya lo mencionó el secretario general, se cuenta con la proforma de la empresa Arquetipo SAC, proforma 023 por 8.000 soles para el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Además hablan de un pago al Ministerio de Cultura por 3.003, ¿no? Que va a ser asumido por la población. Es un plan de trabajo que va a durar 3 meses. Con fecha de agosto presentaron una reconsideración a la población porque en un comienzo se les iba a negar, ¿no?, la cobertura, ¿no? Pero bueno, en el expediente ingresado el 5 de agosto solicitaron la reconsideración para el apoyo para la subvención del plan de monitoreo de electrificación de la segunda etapa. Así hincapié que solamente era por 8.000 soles, ¿no? Que los 3.000 y pico que eran el pago al Ministerio de Cultura le iba a subir la propia población. Cuenta con el proveído favorable de parte de la gerencia municipal en el proveído 2418 de fecha 15 de septiembre del presente año. En atención a ellos, que con proveído 1851 de fecha 29 de septiembre de la fecha, ¿no?, se les dio cobertura presupuestal por 8.000 soles, ¿no?, como subvención económica. Paralelamente, la gerencia de asesoría jurídica, en su informe legal 758 también de la fecha, opina favorablemente también para que se apoyen económicamente al Centro Poblado San Isidro de Vegeta, ¿no?, solicitando en vista de que ya cuenta con cobertura presupuestaria y solicita que se apruebe por el Pleno de Consejo. Es un expediente que lo venimos trabajando ya hace un buen tiempo, lo hemos informado en 2 sesiones anteriores. Se trata de que 450 personas, asentamiento humano San Isidro, ubicado en el distrito de Vegeta, se han quedado sin la posibilidad de tener energía, porque esa zona no, vamos a hablar un poco más fuerte de repente, el alcalde del sector no le hizo el expediente técnico por cuestiones políticas, lo digo con toda claridad. Entonces nosotros hemos recogido ese clamor de la ciudadanía y por eso lo presentamos. Es una cosa fundamental para que les pongan, digamos, la energía. Ya está todo avanzado, tienen los planos que obran en el expediente, creo, gerente. No está ahí, pero es un expediente mayor, está todos los planos, está todo, y les faltaban estos 8.000 soles. Por eso es parte ya, esto es para nosotros sería una inversión pública, señor alcalde, más que una exoneración, porque estamos invirtiendo para que ellos puedan tener luz, que no la tienen, lamentablemente. Más bien yo quisiera aprovechar y comprometer a los señores regidores, ya que tengamos ya la terminación de esto con el cheque, podamos visitarlos, porque eso es lo que quieren. Ellos quieren que los visitemos. No son 450 personas que se han quedado completamente aisladas, sin embargo tienen luz en la parte de adelante y no tienen otra. Y eso no me parece justo. Entonces, señor alcalde, ese es el motivo principal de esto, ¿no? Apoyarlos para lo que es necesidad que sepa la ciudadanía y los señores regidores que no se da un paso ahora, no se puede colocar un poste si no tenemos el rescate arqueológico o no tenemos digamos, el informe de arqueología. Eso está sucediendo aquí nomás, al costado de la universidad, con la organización José Faustino Sánchez Carrero, que no pueden avanzar más su iluminación porque no han hecho su rescate arqueológico anterior.
aquí en el centro de Huacha prácticamente, ¿no? Entonces hay necesidad de esto, ¿no? Para que ellos avancen en sus otros proyectos. Que ha señalado el regidor Viso, efectivamente existe una carencia de un servicio público tan importante como la luz eléctrica en ese centro poblado. Sin embargo, para instalar luz eléctrica hay ciertos procedimientos, y uno de esos procedimientos que no tiene el centro poblado San Isidro es un plan de monitoreo arqueológico, que así lo exige el Ministerio de Cultura. Entonces acá en el informe que ha presentado el señor gerente de administración, efectivamente, ellos están señalando que el plan de monitoreo arqueológico tiene dos puntos. Una labor profesional que está a un costo de 7.500 y la otra labor es materiales para el campo y gasto de impresión, que son 500 soles. En total serían 8.000 soles. Entonces sí creo, señor alcalde, que es conveniente porque están justificando, y como repito, es un servicio básico muy importante para el centro poblado, que son más de 400, 500 familias, señor alcalde. Y creo que serán felices y contentos que esta gestión la apoye con esa necesidad tan importante. Señores regidores, que estén de acuerdo con la subvención económica a favor del Comité de Electrificación del Centro Poblado San Isidro Vegeta por el monto de 8.000 soles con la finalidad de cubrir los gastos para el plan de monitoreo de electrificación de la segunda etapa de San Isidro, sírvanse levantar el brazo. Por unanimidad. Muchas gracias, señores regidores.